Bienvenidos una vez más a tu canal Construir en tu casa. Bueno, hoy vamos a hacer una refacción en un living comedor donde hubo una pérdida de agua de un caño y ha provocado esta terrible humedad, como podés ver acá en la filmación que estoy mostrando. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser voltear este revoque que ya no tiene solución, está demasiado feo. Como podés ver, ya tiene mucho hongo, ya está el revoque bastante percudido, ¿sí? No tiene arreglo, hay que simplemente picar y volver a revocar. Nosotros vamos a hacer un revoque grueso porque arriba va a ir un enduido y luego va pintado, así que no le vamos a dar mucha importancia a la terminación final, sino le vamos a dar prioridad al arreglo en sí. Así que vamos a empezar a picar, el primer paso que vamos a dar. Bien, acá continuando con el video, ya una vez que está todo picado, lo vamos a dejar unas 2 horas secarse un poco más para que no forme tanto salitre en la unión cuando revoquemos, ¿sí? Se va a formar como una espuma acá blanca, a medida que va secando, eso se va a ir yendo. Y por otra parte, este caño que es de chapa, que se oxidó un poco, lo vamos a pintar con pintura asfáltica, con brea, ¿sí? Para no cambiarlo. La brea más la cerecita va a ser suficiente, ya que no va a recibir más humedad. Y bueno, paso siguiente, mojar y empezar a revocar. Pero lo importante es que la humedad penetrada vieja del ladrillo se vaya. Muy bien. Paso siguiente, cerecita. Bueno, muy bien, acá preparamos el hidrófugo, 3 partes de arena por 1 de cemento y 1 kilo de hidrófugo, y ahora vamos a pasar al revoque. Bueno, como ves acá ya está todo picado, el caño se pintó con pintura asfáltica brea para no quitarlo y cambiar todo, ¿sí? Se tomó la decisión de hacerlo así. Así que ahora vamos a empezar a pasar el hidrófugo.
Bueno, acá yo ya estoy empezando a fratachar. En este caso estoy mojando el fratacho y pasándole. Recordá que primero pasas la regla, luego empezás a fratachar. No hay que darle una terminación perfecta porque, como te dije ya, con que esté derecho es suficiente, va a ir enduido. Si querés le podés pasar un filtro para voltearle la arenilla una vez que fratachaste. Y nada, básicamente no quería dejar la oportunidad de mostrarles cómo hacer este remiendo. Recordá que en mi canal ya tengo muchos videos tutoriales explicando cómo hacer un revoque grueso, cómo hacer un revoque fino y demás tipos de trabajos. Así que me gustaría que visites mi canal, me apoyes con un like y te suscribas. Y espero haberte podido ayudar con este video. Ahora yo te voy a mostrar cómo queda terminado, ya para ir finalizando con el video. Recordá que tenés que dejar secar una semana, 10 días, depende de la humedad del ambiente que tengas vos, y ahí ya vas a poder pasar enduido y pintar. Ahora voy a pasar a mostrarte cómo queda terminado. Recordá que no es algo tan perfecto, no, tampoco es tan rústico, pero como ves acá en la imagen, ahora vos ya podés ver cómo quedó. Y bueno, espero que el video les haya gustado, haber podido ayudarlos. Cualquier cosa me dejan un comentario y nos estamos viendo en próximos videos.